Muy bien, pues buenos días tengan todas, buenos días tengan todos, bienvenidos a esta conferencia titulada El principio constitucional de paridad en las elecciones, que se da dentro del marco de eventos que van a estar organizando en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche y también en el marco de las actividades del Cuerpo Académico Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, al igual que de nuestro canal Perfiles Constitucionales. El día de hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de la profesora Verónica Ruiz Nava, quien tan amablemente ha accedido a compartir un poco de toda la gran, todo el conocimiento que tiene sobre esos temas tan actuales como el que estamos ahora, del que se está discutiendo mucho y está teniendo efectos muy prácticos en la realidad constitucional de nuestro país, que es el tema de la paridad y el tema de las elecciones. Antes de dar buenos días, profesora Verónica. Esté usted bienvenida a esta su casa, a la Universidad Autónoma de Campeche y al Centro de Investigaciones Jurídicas. Antes de darle el uso de la palabra, me encantaría hacer una lectura rápida de su síntesis curricular para ir introduciendo y ir dando a conocer todo ese gran cúmulo de conocimientos que tiene usted sobre este tema. La profesora Verónica Ruiz Nava es abogada especialista en derechos humanos. Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en temas como perspectiva de género, sistema penal, acusatorio y oral y violaciones graves a derechos humanos. Temas que los aborda desde una perspectiva del garantismo penal y de la prevención de la violencia en nuestro país. Cursó el doctorado en Derecho y la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, al igual que la licenciatura en Lenguas Modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Formó parte del cuerpo legal corporativo bilingüe de LG Electronics México, desempeñándose como abogada in-house y especialista legal en la manufacturera y maquiladora de pantallas LED y televisiones en Reynosa, Tamaulipas, en especial en seguimiento de contratos de certificación de CTPAT y relaciones laborales. También ha colaborado como visitadora adjunta en la sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Dirección General de Violaciones Graves. De igual forma, se desempeñó como Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en atención a nacionales y extranjeros, además de enlace entre la Fiscalía y el Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente lleva a cabo investigación académica intensiva e independiente con enfoque en la metodología y el contexto de la producción legislativa, tanto federal como local, y se desempeña como abogada postulante, como columnista, capacitadora, catedrática, asesora de tesis en la Universidad de La Salle en Oaxaca, Instituto Nacional Electoral del Estado de México y en distintos programas de posgrado del país. Como ustedes pueden ver, es una experta en estos temas. Una vez más, le damos la bienvenida y le agradecemos por parte de la Universidad Autónoma de Campeche, del Centro de Investigaciones Jurídicas. Por supuesto, le hago extensiva el saludo del doctor Luis Granados, el director del Centro de Investigaciones Jurídicas, que se disculpa, pero está él en otro evento y tan pronto pueda, también se nos uniría en su momento. Pues bienvenida, profesora Verónica, y pues le cedemos el uso de la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por conectarse en esta mañana, en especial al doctor Víctor Manuel Colli, quien también forma parte del Foro de Constitucionalistas de México y me hizo extensiva esta invitación para debatir con todo este amable auditorio sobre este tema de coyuntura, como lo es la paridad en las elecciones. Y en ese sentido, agradezco sus comentarios que pueden realizar a través de la plataforma y podemos participar con comentarios, preguntas o respuestas, o bien continuar la participación y el debate a través de las redes sociales, en donde me pueden encontrar con mi nombre completo, Verónica Ruiz Nava. En especial, me apasiona este tema y espero que sea fructífero y genere muchísimo mayor debate y mayor diálogo entre todos nosotros que queremos que nuestra voz sea escuchada. En ese sentido,
Les recuerdo esta frase de dos autoras que se han dedicado a analizar las sentencias y la forma de argumentación de los tribunales a nivel internacional y que mencionan esto, que se apellidan Cook y Cusack y que mencionan que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y un mecanismo para perpetuarla. Y la forma en cómo diseñé esta charla que tenemos esta mañana es justamente pensar quiénes son las mujeres. En ese sentido, tenemos este estudio elaborado por la UNAM que se denomina Géneros Asimétricos, Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo. Una encuesta nacional de género sobre las autoras Patricia Galeana y Patricia Vargas Becerra, que nos hace reflexionar sobre la percepción que tienen las personas sobre quién es una mujer o qué actividades debe realizar una mujer. Y cuando se le pregunta al colectivo, a las personas, a la ciudadanía, qué palabra asocia con mujer, normalmente se asocia con maternidad. Ese es el estereotipo que tenemos. Una mujer es mujer hasta que es madre y un hombre es hombre hasta que trabaja. ¿Qué desventajas tiene ser mujer? Y sí se asocia con un nivel de discriminación. Cuando se pregunta qué desventajas tiene ser hombre, menciona que no sabe qué desventaja podría tener ser hombre. El 52% de las personas consideran que si una mujer estudia, se vuelve más rebelde. El 23% de las mexicanas piden permiso para salir a trabajar. El 49.7% de las personas en el país consideran que las mexicanas deben pedir permiso o piden permiso para salir solas. El 50% de las mexicanas piden permiso para salir de noche. No avisan, piden permiso si pueden salir de noche. Y el 88.1% de los mexicanos consideran que la violencia como se vive es parte de la vida familiar. Es decir, saben que se va a violentar con palabras, físicamente, económicamente, y que pues finalmente esto forma parte de la vida normal de las personas, de las familias mexicanas. Y respecto de las cifras que tenemos a nivel mundial, ya no solamente como México, sino viendo el lugar que tienen las mujeres en el mundo, es que las mujeres participan en la producción de los alimentos y participan el 80% de las mujeres, pero solamente son propietarias de la tierra el 1%. En el caso de México, las mexicanas que son propietarias de los terrenos solamente alcanzan el 20%. Y bueno, respecto de estas cifras que tenemos a nivel general, pues sabemos que el derecho puede representar avances y también puede significar para retrotraer esa parte en donde podemos regresarnos. En ese sentido, el derecho es un instrumento de cambios estructurales, culturales y personales. No podemos pensar que vivamos en un mundo más justo sin la función del derecho, o también podríamos llamarlo la función de la política. Y de acuerdo a estas cifras, podemos entender entonces que todas las mujeres sufren discriminación por pertenecer al sexo femenino. Entonces, pertenecen a un grupo en estado de vulnerabilidad, que es el grupo de las mujeres, que se puede potencializar si pertenecen a otro grupo en estado de vulneración o en estado de vulnerabilidad, como lo pueden ser niñas, niños o adolescentes, si pertenece al grupo de indígenas, si pertenece al grupo migrante, si pertenece al grupo de discapacidad o si pertenece a otro grupo que pueda estar en un nivel de vulneración como lo es no hablar el español o simplemente no vivir en las capitales de los estados o en la capital del país, sino en un área marginada. Y esa invisibilización y marginalización nos hace pensar que están suficientemente empoderadas porque así lo determina la ley, pero no por el contexto en el que vive cada una de las personas. Por lo tanto, si las mujeres, por ser mujeres, ya pertenecen a un grupo en estado de vulnerabilidad y lo viéramos en términos futbolísticos, pues sabríamos que llevan un gol en contra. Si además son niñas o adolescentes, llevarían 2 goles en contra. Si son niñas, adolescentes, inmigrantes, serían 3 goles en contra.
Si además tienen una discapacidad, como lo puede ser auditiva, motriz o visual, serían 4 o 5 goles en contra. Si además no hablan el español, 6 goles en contra. Eso quiere decir que para que las personas puedan estar en un plano de igualdad, si tienen todas estas características, pues ya tienen 6 goles en contra, que va a ser imposible remontar para llegar al piso parejo. No decimos que puedan ganar el partido, sino que puedan participar. En ese sentido, la invisibilización y la marginalización que tienen estos temas es lo que perpetúa los prejuicios, los estereotipos y que las personas no se les puedan reconocer los derechos que ya se tienen establecidos en el ordenamiento legal, que es tan importante como el constitucional, el internacional, el local o el municipal, pero que además se le existe una marginación y tengamos una trivialización con ejemplos, con chistes o con pensamientos, prejuicios o estereotipos que mencionen las siguientes frases. Es decir, que las mujeres tienen más derechos que los hombres, que los explotan y que por eso quieren estar por encima de, cuando sabemos que el contexto que mencionamos en este diagnóstico sobre las asimetrías de los géneros nos dan otro resultado. Y una violencia, como lo podemos ver en la parte familiar, que es la violencia económica basada en el estereotipo en que el hombre es el proveedor primario. Es decir, tenemos frases comunes como el que paga manda. Entonces, si uno no paga, si uno no tiene esa capacidad económica de participación, pues entonces no va a poder mandar. Y justamente de lo que se trata el principio de paridad en las elecciones es que sea en la doble calidad, en la posibilidad de ejercer el sufragio, acudir a las urnas a votar, pero también de poder participar en la toma de decisiones. En este caso, en los cargos de representación popular y que se pueda acceder al cargo. Entonces, el derecho al voto tiene esa doble función, el derecho de acudir a las urnas y el derecho de ser votada. Y bueno, en ese sentido, la paridad es un principio constitucional y tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. Y la paridad, lejos de que se considere que va a ser una medida emergente, temporal, debe ser una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión pública. Es decir, en materia electoral es todavía difícil que las mujeres acudan a votar y es más difícil que ocupen un puesto de representación popular. En ese sentido, tenemos algunos conceptos importantes que son las acciones afirmativas, qué es la discriminación, qué es la discriminación por razones de género y qué es la perspectiva de género, a fin de combatir prejuicios y estereotipos que merman la calidad con la que puede vivir una persona. Y debemos recordar que el fundamento de los derechos humanos ya encuentra su base en la Constitución, en el artículo primero constitucional, en el que establece en su primer párrafo, con lo que abre la Constitución, es todas las personas les serán reconocidos los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todas las personas sin discriminar a ninguna persona. Eso lo establece el artículo primero constitucional. Sin embargo, parecería pertinente mencionar que a pesar de que la frase menciona todas las personas, pues a veces se pudiera pensar que no son todas las personas iguales, ¿no? En ese sentido, tenemos un párrafo quinto dentro del mismo artículo primero constitucional en el que menciona que no debe existir una discriminación por género, por clase económica, por raza, por lenguaje, por condiciones físicas de discapacidad. En ese sentido, tenemos que la discriminación por razón de género, permítame, es que ya saben que aquí tenemos perrito y perrijo y está llorando.
Permítanme un momento para abrirle que ya no llore. Listo, una disculpa por la interrupción. En ese sentido, tenemos esta prohibición en el texto constitucional de la discriminación por el hecho de que sea mujer, ¿no? Pero muchas personas se preguntan, ¿pero por qué puede existir una discriminación porque sea mujer? Y lamentablemente, en el texto constitucional podemos notar reformas constitucionales reiterativas, es decir, la frase constitucional con la que abre el texto constitucional mexicano de todas las personas les serán reconocidos y gozarán todos los derechos enunciados en esta constitución y en los tratados internacionales, bueno, la frase todas las personas no queda suficientemente clara. Por lo tanto, tenemos el artículo, el párrafo quinto constitucional que, tenemos que se prohíbe cualquier tipo de discriminación, pero tenemos reformas constitucionales reiterativas que prohíben, en donde se establece entonces que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y mientras la condición de discriminación se perpetúe, pues tendremos todavía más reformas, no solamente constitucionales, sino legales, que permitan la igualdad entre los géneros. Y en ese sentido, la perspectiva de género abona por establecer que desde que se concibió el derecho y desde que se ha concebido esa teoría política del Estado, las mujeres no han formado parte de lo que se denomina ciudadano o de lo que se denomina población. Es decir, si nos vamos a la razón tradicional jurídica de la familia del derecho a la que pertenece el Estado mexicano, que es romano, germánico, canónica, en donde nosotros normalmente estudiamos a los griegos y a los romanos. Bueno, para los griegos y para los romanos, las mujeres no formaban parte de la ciudadanía, sino formaban parte de los plebeyos. Es decir, el paterfamilias es un derecho en donde se ha pensado para los hombres, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ha buscado es que el estereotipo de que, o el pensamiento de que la ley es una ley que va a ser objetiva y que no va a visualizar ningún tipo de diferencia, pues es una ley que no ha sido diseñada para las mujeres. Es un tipo de derecho que ha sido diseñado para los hombres que son blancos, heterosexuales y que incluso podemos pensar que pertenecen a un estrato económico alto. Esa es la definición, el diseño que se hace del derecho. Por lo tanto, todo lo que no es hombre, que no es blanco, que no es heterosexual y que no pertenece a una clase privilegiada, está marginado, está invisibilizado. Por lo tanto, es por ello que la perspectiva de género debe abonar porque jerárquicamente se ha pensado que el pater familias, el esposo, el padre, toma las decisiones y las mujeres deben aceptar esas decisiones porque pues simplemente no son proveedoras. No, por varias razones, una de ellas es que no son proveedoras y que por lo tanto, al no tener ese poder económico, no tienen la capacidad de decisión. Y como lo mencionaba, eso se traduce en frases como el que paga manda o se piense en una situación de clientes, ¿no? Si yo soy el cliente, yo pago, entonces por lo tanto yo mando. Y se tienen esas jerarquías. El amo al peón, el empleador al empleado, es decir, el patrón al trabajador, y la mujer está supeditada a las órdenes del esposo o a las órdenes del padre. Entonces tenemos esas relaciones que son jerarquizadas. Es una situación estructural y sistemática que se ha tenido por muchos años. Y para contextualizar esto que puede resultar invisible para algunas personas, debemos pensar en una mujer de los 70. No vamos a irnos tan a los griegos, tan a los romanos, que podemos pensar que eso es ajeno a nosotros, sino vamos a pensar en una mujer de los 80, en una mujer de los 70 en Estados Unidos o en una mujer de los 80 mexicana. Una mujer de los 70 en Estados Unidos que quería participar como empresaria, es decir, quería lograr vender sus galletas y quería realizar
la inscripción de una sociedad económica, debía contar con la firma del esposo para poder participar en esa el primer paso de convertirse en empresaria. Es decir, si no firmaba el esposo al lado del préstamo que podía solicitar, entonces no era susceptible de préstamo. Eso lo podemos pensar para las mujeres privilegiadas, las mujeres que estuvieran en una relación en donde pudieran comprobar un matrimonio. Hubiera sido impensable para una mujer soltera o para una mujer viuda. Es decir, ¿cómo podía subsanar esa falta de firma? Bueno, con la firma de un hermano o con la firma de un padre que le pudiera dar ese respaldo económico. Ahora bien, no lo pensemos en una mujer empresaria americana, norteamericana, estadounidense. Pensémoslo en una mujer que trabaja en los 80s y que desea sacar con Fonacot en FEMSA un crédito para comprar una sala o quiere comprarse una estufa o quiere comprarse un refrigerador en los 80s. Bueno, pues la mujer no podía sacar esa compra a crédito si no contaba con la firma tampoco del esposo. Eso en los 80s. Entonces podemos ver que no estamos tan lejanos de una sociedad que ha discriminado y ha invisibilizado la toma de decisiones sobre su propia vida, sobre su propio patrimonio, con su propio dinero, que trabaja, que lo genera y que en la escala social no cuenta con el permiso o con el respaldo de alguien para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, les invito a preguntarles a las mujeres de su familia cómo ha sido esa situación de poder adquirir patrimonio a través de crédito o realizar la compra completa, pero establecer digamos, el domicilio para que le lleven el bien, ¿no? Que hoy lo podemos pensar muy sencillo con las compras que se pueden llevar a cabo a través de las aplicaciones, como lo acabamos de pasar con el Buen Fin, ¿no? Que yo meto mi tarjeta, meto mi aplicación, mi producto y me entregan, ¿no? Entonces, eso era impensable en algunos otros años que no son tan lejanos, es decir, que nuestras madres sufrieron esa discriminación. En ese sentido, el estereotipo, de acuerdo a las definiciones de Cook y Cusack, niega un derecho, es decir, tú no puedes comprar, no puedes solicitar un crédito porque no cuentas con un respaldo masculino que va a ser a través del matrimonio o de la familia. Impone una carga, que es lo que vemos con las actividades de cuidado, o margina a la persona y vulnera su identidad, que son todas aquellas discusiones sobre que las mujeres pueden ser muy susceptibles o poco susceptibles, muy susceptibles de la religión y que por lo tanto no tienen un pensamiento objetivo, o que las mujeres biológicamente, con estos argumentos pseudobiologistas, no representan una objetividad a la hora de la toma de las decisiones porque pueden ser impactadas por la realidad, es decir, pueden ser susceptibles de mareos, pueden ser susceptibles de desmayos y que por lo tanto no pueden con ese trabajo ideológico o con ese trabajo físico que se necesita. En ese sentido, margina a la persona o vulnera su identidad. Y estos tipos de marginaciones, en específico sobre la materia electoral, lo hemos visto en los cargos de representación popular que han sido ganados por las mujeres, pero que al momento de tomar protesta del cargo, pues lo ceden al siguiente en la lista, que puede ser un hombre. Es decir, como no están preparadas para la toma de decisiones, pues ceden su lugar porque uno, o el auditorio no la sienta capaz o ella misma no se sienta capaz. En ese sentido, las características del estereotipo, de acuerdo a Cook y Cusack, son estas: niegan un derecho, impone una carga o margina a la persona y vulnera su identidad. Y estos estereotipos no solamente son susceptibles en materia de género, sino susceptibles también en materia de otros grupos vulnerables, como lo son las personas indígenas, las personas discapacitadas, adultas mayores o que pertenezcan a la comunidad LGBT y que pueden, el pensar dicotómicamente que solamente nacemos hombres o mujeres,
por una razón pseudo-biologista y pensar que por ese 50% y el otro 50% solamente podemos nacer hombres o podemos nacer mujeres, cuando se ha establecido que incluso en estadística de nacimientos se nace menos menos hombres nacen, que son que pueden ser el 48, 48.2, y nacen más mujeres o más personas femeninas con hasta el 52, ¿no? 51.6, 51.8. Es decir, que los nacimientos pueden ser así y eso invisibiliza a un porcentaje de personas importante que son las personas intersex, en donde pueden tener características en los órganos, ya sean exteriores o en su carga genética, que pueden tener características de hombres y de mujeres, es decir, con cromosomas o con características sexuales que puedan pertenecer a los dos grupos o que se desarrollen a lo largo de su vida y que finalice hasta la maduración con que pueda pertenecer a un género femenino o masculino. Es decir, es falsa esta presunta dicotomía en donde o nacemos hombres o lo que no nace hombre nace mujer, o nacemos mujeres y lo que no nace mujer nace hombre. No, esto invisibiliza toda una gama, un abanico de posibilidades genéticas o físicas en lo que se nace. Entonces esa dicotomía incluso es falsa, por eso se denominan argumentos pseudobiologistas, que no son biológicos, que no corresponden a la biología, a la ciencia biológica en la realidad, solamente son estereotipos. Y por ello los invito a investigar sobre las personas intersex o cuáles son las posibilidades de nacimiento en el mundo. Y bueno, sobre estereotipos de género, antes de entrar a la materia electoral, tenemos que son, que podemos mencionarlos así, ¿no? El estereotipo de sexo. Y son centrados en los atributos y en las diferencias físicas y biológicas entre H y M, les puse hombres y mujeres. Es decir, el ejemplo es que los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres, son más objetivos ideológicamente, son menos susceptibles a ser impresionables y por lo tanto es en la ley, el reflejo hecho jurídico, el trato diferenciado e injustificado, es la prohibición a las mujeres de realizar trabajo nocturno o socialmente a llevar a cabo algún tipo de trabajo. El estereotipo sexual son las características o cualidades sexuales y por lo tanto, que no es materia de este tema, pero que pudiéramos mencionarlo, la violencia política de género sobre el escrutinio a la vida sexual de las mujeres y por qué puede ser buena o por qué puede ser mala, y si no está vinculada a la procreación, es decir, si no tiene el objetivo de ser madre, por lo tanto es mala, ¿no? Sobre los roles sexuales, los papeles o comportamiento atribuido y esperado a hombres y mujeres como una construcción cultural o social y por su físico. Por lo tanto, se espera en el estereotipo que los hombres sean proveedores primarios y las mujeres estén encargadas al cuidado, cuando en la economía mexicana sabemos que los hombres son proveedores y las mujeres también son proveedoras debido a la pulverización con la inflación, ¿no? Con lo que cuesta vivir de los salarios de hombres y mujeres. Por lo tanto, ni todos los hombres se quedan en casa, ni todas las mujeres se quedan en casa, porque ambos deben salir a trabajar. Sin embargo, lo que sí hemos notado es una doble carga de trabajo en donde, a pesar de que las mujeres sean proveedoras, deben cumplir con la carga del cuidado de adultos mayores, de hijos y de las labores domésticas, a pesar de que desempeñan una labor profesional, una labor honoraria dentro de su comunidad, es decir, deben generar unas dobles o triples cargas de trabajo. Y compuesto, que es cuando actúan dos tipos de estereotipos. Y recordar que la violencia política de género justamente es el escrutinio que se pueda llevar a cabo de la sexualidad o de estas, de las actividades que se esperan por género de las mujeres y que no puedan llevar a cabo una actividad dentro de un cargo de representación popular o dentro de un cargo de toma de decisiones.
Estos estereotipos de género están especificados y los invito a consultarlo dentro de el protocolo para juzgar con perspectiva de género, editado por la Corte y que cuenta con una actualización en el 2019-2020 y además que ha sacado un catálogo dependiendo la materia, penal, civil, familiar, administrativo y además que cuenta ahora con manuales. Entonces, los invito a revisarlo dentro de los protocolos y manuales editados por la Corte Mexicana. Además, que tenemos otros protocolos en específico en materia penal sobre género en delitos del orden sexual o feminicidio. Y esos protocolos también fueron emitidos en su momento como Procuraduría General de Justicia, ¿no? Procuraduría General de la República, y que ahora cambia a Fiscalía General de la República. Y sus símiles, procuradurías o fiscalías estatales en materia de género para delitos que se pueden ser delitos sexuales o feminicidio. Cada uno de los estados cada una de las fiscalías pudo ya haber emitido un protocolo particular. Y bueno, en el marco jurídico mexicano, que lamentablemente aquí aparece en blanco, pero deberían ser negras las letritas, podemos mencionar el primer Congreso Feminista que se da en 1916. Y por lo tanto, tenemos que los derechos humanos no son una moda. Recordemos que la Declaración de los Derechos Humanos es del 48, de 1948, y el primer Congreso Feminista en México es de 1916. El segundo Congreso Feminista, si el primero es en enero, el segundo es en diciembre de 1916, justamente para que se incluyera el derecho al voto en la nueva Constitución de Querétaro del 5 de febrero de 1917. Por lo tanto, los derechos, el derecho al sufragio y el derecho a ocupar un cargo de representación popular es algo que las mujeres mexicanas han solicitado desde hace más de un siglo y que lamentablemente todavía no lo tenemos establecido y en la realidad que las mujeres se le pueda hacer reconocido este derecho. El diario de debates de esa constitución, que es la Constitución de Querétaro, que conmemoramos cada 5 de febrero, que es la Constitución de 1917, establecía 3 derechos en especial, pero no se logró a través del debate del artículo 5, que después se traslada hacia los 30 con el derecho al voto en la Constitución del 17. Lo que se buscaba era la jornada laboral para mujeres y niños, que se estableciera una jornada en específico, que no fueran las jornadas extenuantes de más de 12 horas, sino una jornada de 8 horas, pero en específica la regulación entre mujeres y niños, también la jornada laboral nocturna, se estableciera la igualdad salarial para hombres y mujeres que llevaban a cabo la misma actividad y también se establecieran los derechos de maternidad. Lamentablemente, hoy, a más de 100 años de esa Constitución, no se ha logrado o se ha logrado en una totalidad de estos derechos que solicitaban y exigían las mujeres de hace más de 100 años. Es decir, que es una frase falsa que las mujeres hoy exijan sus derechos y soliciten derechos por encima de los hombres, sino que esta lucha feminista tiene en México por lo menos más de 100 años. Además, tenemos en este marco jurídico mexicano, ya en la Constitución, tenemos el derecho a votar y ser votado, y tenemos que las primeras elecciones locales que se llevaron a cabo en donde podían participar hombres y mujeres, es decir, mujeres que fueran a votar, que fueran a la urna. El primer caso es de Puebla en 1936, antes del reconocimiento del voto a la mujer, que es del 17 de octubre de 1953. Sin embargo, como lo mencionábamos al principio de esta plática, tenemos avances y retrocesos. Se inhibió el voto en Puebla, ya que el Sol de Puebla, en la portada, en la primera plana del periódico del día de la elección en 1936, mencionaba en negritas, en mayúsculas, ni mujeres ni niños. Finalmente, se reconoce el voto a la mujer hasta el 17 de octubre de 1953 y tenemos
una reforma constitucional reiterativa, que es que el varón y la mujer son iguales ante la ley hasta el 31 de diciembre de 1974. Es decir, paulatinamente vemos reiterativamente que debido a esta asimetría entre los géneros, los derechos de las mujeres, a pesar de que han sido reconocidos, no han sido ejercidos. Y bueno, tenemos sobre los derechos sexuales y reproductivos, la Constitución y el reconocimiento en la Ciudad de México y posteriormente en algunos otros estados con algunas fracciones que lo limitan. Y tenemos un retroceso que es, como se mencionó, la objeción de conciencia en la Ley General de la Salud respecto a lo que conocemos como el aborto, pero sería esos derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y eso lo tenemos en la Ley General de la Salud. Pero bueno, no es el tema tampoco de esta charla, pero sí sobre derechos de las mujeres. Y tenemos un antecedente internacional importante respecto de las mujeres en el poder, que es la Declaración de Atenas en 1992, en Grecia, Atenas, sobre este Estado europeo, y menciona, lo saqué del proemio, estas tres frases. Es decir, tampoco es un tema que sea hasta el 2023, sino es un tema que se ha traído de hace muchas décadas y que no se ha logrado concretar. Por lo tanto, menciona la Declaración de Atenas, en donde establece: porque la igualdad formal y real entre las mujeres y los hombres es un derecho fundamental del ser humano, porque las mujeres representan más de la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones. No solamente ocupar el puesto porque sí, sino en la toma de decisiones, porque las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias. Es decir, reconocer que las mujeres son inteligentes y de las capacidades potenciales de la humanidad, y la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión constituye una pérdida, pero que va a afectar no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Y además, porque una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas, valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres. Y porque la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad. Proclamamos la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres. Reivindicamos la igualdad de participación de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones públicas y en la toma de decisiones políticas. Es decir, a 40 años, a casi 30, 40 años de estas declaraciones europeas, concretamente no se ha logrado en todas las escalas de poder ni para todas las mujeres. Es decir, es lo que se denomina el techo del cristal. Si bien el reconocimiento al voto es del 53, el ocupar cargos públicos de decisión no se ha logrado. ¿Y qué es lo que menciona acá? La infrarrepresentación. Es decir, que las mujeres no están representadas, pero a contrario sensu, ¿qué sería? La sobrerepresentación masculina, sistemática, estructural, en los puestos de poder, generación a generación, año con año. Es decir, no es que los hombres dejen de participar, sino que los hombres han estado sobrerepresentados y que esa sobrerepresentación masculina ha incidido en que las mujeres estén infrarrepresentadas. ¿Y cómo se ha traducido? Bueno, vamos a continuar en la presentación. ¿Cómo se ha traducido dentro de, acá lo vamos a tener desde la Declaración de Atenas con las mujeres en el poder, cómo se ha traducido en justamente en las decisiones políticas del país, es decir, el principio de paridad? ¿Por qué deberíamos tener este principio de paridad? Y lo vamos a notar en el artículo 41 constitucional en la reforma del 2014. Es decir, a pesar de que es un tema de coyuntura, no es un tema nuevo, como lo hemos mencionado.
Y por lo tanto, desde el 2014, en el artículo 41 constitucional, tenemos que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federales y locales. Y se debe haber llevado a cabo, que sí se llevó a cabo un proceso de armonización legislativa antes de que iniciara el proceso electoral en las entidades federativas con elecciones en 2015. Es decir, votar por la igualdad y la participación igualitaria respecto de los cargos de elección popular. Y lo que se mencionó que eran las cuotas de género, es decir, un 40%, un mínimo de 40% mujeres y 60% para hombres, o 50 y 50%, que es lo que se busca, ¿no? Y pensamos entonces en este principio de paridad, que sean igualmente representadas las mujeres o igualmente representados los hombres. Sin embargo, si partimos de que esta idea es, si nosotras somos 50%, pues tenemos que estar representadas en un 50% en las instituciones, ¿no? Que es como pudiéramos pensar que se traduce y que entonces el 50% pudieran ser los hombres. Pero debemos pensar entonces que, como lo tiene la declaración, los hombres han estado sobre representados década a década y generación a generación. Si ustedes se plantean a sí mismos una pregunta de cuántos diputados conocen, cuántos pudieran pensar en sus nombres, pudieran pensar en cuántos nombres, por lo menos unos 10, unos 20 que son públicos, que es el que me ha impactado, me agrada o me desagrada o no me agrada, y pueden pensar en él, ¿no? Pueden pensar en esa persona. Si yo les planteo la idea de el político, ¿ustedes cómo piensan al político? Una persona que habla con oratoria, que está vestida de traje, que está vestida con una corbata, que tiene un saco, que tiene poder de mando, que tiene poder de decisión, que representa autoridad, que tiene una voz, que se hace valer, que sube a la tribuna, que habla fuerte, contundente, que se le escucha, que las personas le hacen caso, que tiene un auditorio a su disposición. Y en eso pueden pensar en el diputado, en el senador, en el patrón, en el presidente. Pero si pensamos en las mujeres, ¿cuántas mujeres políticas pueden ustedes reconocer en sí mismos y pensar con su nombre y apellido? Y le dotarían esas características de mando, de poder, de autoridad, de oratoria, de disposición, de tener un auditorio a su disposición. Pudieran pensar en una mujer así, en una mujer que pueda reunir esas características, o lo que pensarían sería en la hija de, la esposa de, y lamentablemente también, ¿no? La amante de. Es decir, cuando la mujer, con su propia autonomía, va a ocupar ese ideario público de decisión, de autoridad y de mando. Entonces, en ese sentido, no pudiéramos pensar en una persona así. Y por lo tanto, esa paridad, como se ha traducido en el ideario popular, es de que si nacemos 50% mujeres y 50% hombres, entonces a las mujeres les toca el 50%, pensando que ese 50% debe ser el techo, cuando el 50% debe ser el mínimo, porque han estado infra representadas sistemáticamente generación tras generación. Es decir, si ustedes pueden pensar en 100 diputados, las mujeres representan un mínimo. Si podemos pensar en gobernadores, ¿cuántas gobernadoras pudiéramos pensar? 7. Y con la posibilidad de estas otras 5, pues podemos pensar en 12. Es decir, es mínima la representación política que han tenido las mujeres. Por lo tanto, no debemos pensar en la paridad como llegar hasta el 50%, sino que el 50% es el mínimo. Pero incluso si las mujeres ocuparan el 100% de los cargos de representación popular, a nivel de la historia, del análisis histórico de las sociedades, no representarían ni el 1% de las tomas de decisiones que sistemáticamente las sociedades, los países, los estados han llevado a cabo, porque los hombres han estado sobre representados en el mundo por décadas, por siglos. Por lo tanto, el 50% no es el techo, el 50% es lo mínimo
que la sociedad debe estar representada con los contextos que representan las mujeres, es decir, lo que han vivido. Por lo tanto, tenemos que los partidos políticos deberán postular por lo menos el 50% de sus candidaturas para los congresos federales y locales. Y por lo tanto, el principio de paridad en las elecciones del 2024 es lo que se ha establecido. Sin embargo, los partidos políticos no votaron porque fueran el 100% de las candidaturas para las gubernaturas, ¿no? Sino solamente se quedaron siempre con el mínimo, 5 gubernaturas. Y en ese sentido, tenemos que el principio de paridad de los partidos políticos establece que deben determinar y hacer pública la metodología con la que van a garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Es decir, deben hacer públicos los criterios. Y en ese sentido vamos a mencionar un ejemplo, que fue uno de los más públicos por el nivel de publicidad, ¿no? Porque la Ciudad de México y los medios de comunicación constantemente publican sobre la Ciudad de México, no así sobre los estados, que fue este tema del partido Morena sobre Omar Harfuch y Clara Brugada. Y que los que se tradujo en el discurso público es que la candidata Clara Brugada no tenía las credenciales para, pero que con la concesión graciosa que es la cuota de género, logró la candidatura, ¿no? Que es como se ha traducido ese ejemplo, es decir, que Omar Harfuch sí logró la candidatura, pero que como se tenía que hacer una concesión, se le tenía que dar el permiso, se tenía que sacar del bote, digamos, a un género, y Clara Brugada, sin tener las credenciales, había logrado la candidatura. Es algo completamente falso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos decidieron qué candidaturas iban a postular con mujeres y cuáles otras con hombres, en qué ciudades, en qué estados, en qué entidades federativas, y en ese sentido no es un 1-1 o que Clara Brugada no contara con las credenciales, sino que podemos pensar que entonces esta candidatura en particular necesitaba esa representación femenina y y no se ha traducido en el hecho de que Omar Harfuch ha sido privilegiado en todos los momentos de su vida, ha logrado acceder a la educación, no ha sido discriminado y ha tenido el camino fácil hacia todos los cargos que ha logrado obtener, que es en materia de seguridad pública, y que no ha tenido que lavar platos, cuidar a los hijos, cuidar a sus hermanos, dar de comer a los ancianos, a los adultos mayores de su familia, que ha sido discriminado que no ha sido discriminado por el ejercicio de su sexualidad, que no se le ha pensado que no puede pensar, que puede ser susceptible de un alto impacto a la religión o a la realidad, a la crudeza de la realidad. Es decir, todos esos estereotipos que Clara Brugada ha logrado sortear, eso no ha sido cuestionado Omar Harfuch. En ese sentido, todas estas ideas que ustedes, discursos, diálogos que yo he visto también en las noticias, es de que pues es que se le dio chance por la cuota de género, pero lo que se ha minimizado y lo que se ha invisibilizado son todos los privilegios que los candidatos hombres han tenido a lo largo de su vida y que han ido sobre autopista, ¿no? Que no han ido sobre carretera libre o sin camino, en terracería, para ir sorteando para lograr acceder a un puesto de representación popular, sino que lo que se minimiza es el grado de la mujer y que todavía se le menciona la cuota de género pues como el chance, ¿no? Es que se le dio chance y se ha invisibilizado todo lo que han trabajado las candidatas. En ese sentido, el principio de paridad en los partidos políticos establece que mandatar que las listas de representación proporcional también se integren por fórmulas de candidatos compuestas por una propietaria de ese género y por una suplente del mismo género, porque tuvimos 2 casos en específico de los estados, que es Oaxaca y Chiapas, que en un caso fueron las Juanitas y en otro caso fueron las Manuelitas, por el nombre del gobernador en ese entonces. Es decir, que las propietarias, cuando habían ganado, pero tenían un suplente del otro género, pues habían cedido su lugar
al suplente masculino. Es por eso que hoy se solicita que la fórmula sea tanto propietaria como suplente del mismo género y que además se alternen las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad. Es decir, que si en la fórmula anterior los partidos votaron a un hombre, en la siguiente fórmula, para la siguiente elección, como ya votaron por un hombre en la elección pasada, pues sea una fórmula femenina para esta elección para generar este principio de paridad. Y ese principio aplica para candidaturas de mayoría relativa y las candidaturas de representación proporcional. Asimismo, este principio de paridad es la determinación que en caso de un número impar de curules o regidurías, la lista fuera encabezada por mujeres. Y en la postulación de candidaturas no se admitan criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente distritos en donde el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior, es decir, pues las chiquitas, ¿no? Las que no las de decisión, como podrían ser las, las capitales o las cabeceras municipales importantes, ¿no? La sustitución de candidaturas debe observarse de acuerdo a las reglas y el principio de paridad entre los géneros y establecer como sanción, establecer sanciones a los partidos por el incumplimiento de la paridad en el registro de las postulaciones, ¿no? Y el incremento del porcentaje en el financiamiento público a los partidos políticos que de manera obligatoria deben destinar para la promoción y la capacitación de liderazgos femeninos, es decir, empoderar el liderazgo femenino. Y en ese sentido, podemos pensar entonces que los partidos políticos pues pueden estar a años luz o no de la paridad de género, que es el tema de esta conferencia sobre las elecciones. Pero quiero mencionarles que la paridad lo que busca es que las mujeres puedan acceder a la toma de decisiones. Y vamos a pensarlo en otro contexto, en el contexto escolar. Mientras las personas en México, cuando acuden a la formación, cuando acuden a la escuela, en el kinder, sus maestras los reciben con agrado. Cuando acuden a la primaria, pues puede que ya no todas sean maestras, sino que ya tengan algunos maestros hombres. Y cuando acuden a la preparatoria, que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres. Cuando acuden a la universidad, una tercera parte sean mujeres y unas 2/3 partes sean hombres. Y cuando acuden a los posgrados, la mayoría son hombres y las menores son las mujeres. Eso quiere decir que de acuerdo al grado de especialización y que no se lleve a cabo, que el objetivo no sea el cuidado de niños, pues el grado de especialización esté separado o esté destinado al género masculino y no al género femenino. En ese sentido, ese es lo que vamos a llamar el techo de cristal, que cuando subimos en la escala jerárquica de la empresa o cuando subimos en la escala jerárquica de la administración pública, esos puestos de decisión sean ocupados por mujeres. Es decir, las mujeres pueden participar en la vida escolar, pero pues en los grados menores y si se dedica al cuidado de niños, niñas o adolescentes. O puede estar en la empresa si es el servicio al cliente o si son las ventas, pero no si es la toma de decisiones de las juntas empresariales o de las subdirecciones o de las direcciones. Y en el caso de la administración pública, si las secretarías, las titularidades de las secretarías o las direcciones de la administración pública, pues tal parecería que esos lugares están reservados al género masculino. Entonces, lo que se busca con la paridad no solamente es que participen las mujeres, sino que participen en los puestos de toma de decisión. Pero no solamente respecto de la paridad es eso, sino que los hombres hagan un examen de lo que están haciendo por sus familias y también se traduzca en que participen en las funciones de cuidado de sus hijos. Y por eso tenemos reformas tan importantes como lo es los días de maternidad, pero también los días de paternidad, que el hombre se quede también al cuidado de sus bebés y no solamente que se le dé chance, digamos, de ir al parto, ¿no? Sino que pueda optar, que lo que se tiene 3 días, 2 semanas, o el caso alemán,
que puede ser hasta por 3 o 6 meses como permiso de paternidad. Es decir, que la cuota de género a nivel electoral, que es que vamos a empoderar el liderazgo femenino, es que las mujeres puedan acceder a esos puestos de representación popular, pero que los hombres también accedan a las otras actividades domésticas, de cuidado, de administración del hogar, de la misma de la misma forma que las mujeres van a acceder a los puestos de decisión, de tal manera que se equilibren las actividades, porque lo que nos notamos hoy es que las mujeres pueden acceder a los puestos de decisión, pueden salir a trabajar, pueden salir a estudiar, pero con con el bemol, con la resta de que van a tener el sistema Cenicienta, ¿no? Entonces va a ser, cuando termines de lavar, de planchar, de tener a tus hijos listos para ir a la escuela, podrás salir a trabajar. Cuando termines de lavar, de planchar, de hacer la comida, de dejar aseado al abuelito de la casa, de llevar a los niños a la escuela, al fútbol, al taekwondo, al karate, podrás salir a estudiar. Cuando termines de hacer todas estas actividades, podrás hacer política, podrás ser líder, pero si no lo haces, o eres mala o tienes que hacerlo doble. Y lo que se busca es que la participación de los géneros se equilibre, es decir, que los hombres también participen de actividades domésticas, de administración del hogar, de cuidado de los adultos mayores, cuidado de los hijos, cuidado de la familia, cuidado del familiar enfermo, en la misma medida, y no que solamente le impongamos más cargas si es que quiere participar. Pero bueno, seguimos en el debate y al respecto les dejo la última diapositiva, que es esta. Si ustedes consideran que los derechos de las mujeres pues ya están reconocidos en la Constitución y la falsa frase de que ya tienen suficientes derechos o tienen incluso más derechos que los hombres. Les quiero recordar que es el que me parece más de los más importantes, que es el convenio 183 sobre la protección de la maternidad de 2000, ¿no? Del año 2000. Y es una revisión que son convenios de la Organización Internacional del Trabajo, una revisión del convenio, me parece que es el 103 de 1992, que viene de la revisión del convenio de 1919 y que a solicitud del Senado al Ejecutivo del 2016, ¿no? Y que aún no ha sido ratificado. Es decir, que desde 1919 no hemos logrado ratificar todos los derechos humanos correspondientes al tema de maternidad y respecto al trabajo perjudicial. Es decir, que aunque ha sido firmado, debemos recordar que estos tratados internacionales deben ser ratificados por el Senado. No ha sido logrado. El convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración es del 51 y ratificado en el 52. Y hoy sabemos que por cada peso que genera un hombre, una mujer genera 88 centavos por la misma actividad, tomando en cuenta que tiene la doble carga, que es el trabajo doméstico y el cuidado. Y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación del 58, ratificado en el 61, y sobre el trabajo doméstico, bueno, que se refiere a personas que se dedican al trabajo doméstico y que reciben una remuneración, y estos son los últimos convenios de la OIT. Lo que los invito a revisarlos y que pues pudiera parecer que en el papel ya se tienen aprobados y reconocidos todos estos derechos, pero incluso eso en el papel es falso. Bueno, quedo a sus órdenes con mi nombre, Verónica Ruiz Nava, en las redes sociales y atenta a sus comentarios. Su micrófono, doctor. Muchas gracias, no había visto. Muchas gracias. Desde luego una plática profundamente interesante y realmente muy, muy completa, un recorrido de evolutivo, pero también presente, y no solamente presente en la realidad del mundo, sino en la realidad de nuestro país sobre este importante tema de la paridad y sus efectos, ya no solamente inconstitucionales, sino normativos a nivel internacional, ¿no? Comentarios sobre ello habría infinidad porque fue muy puntual, muy profunda, muy interesante. Subrayo algunas cosas que sobresalen en el llamado de atención. Una de ellas, por ejemplo, la visión
no sé si es adecuado llamarla holística de la problemática, cuando hace referencia a que inclusive las medidas para subsanar estas diferencias tienen que tomar o deben de tener presente en todo momento no solamente la situación actual de la paridad, sino todo lo que se ha tenido que, todo lo que ha sucedido con el tránsito del tiempo, cuando hablaba del tema de las elecciones en la Ciudad de México, tomar en cuenta, puedo decir, una visión holística, porque traspasa la cuestión presente y nos obliga a pensar en todas las circunstancias históricas para poder estar en una posición mucho más adecuada para tomar medidas que subsanen esta problemática, ¿no? Entonces esto, desde luego, y luego en muchas ocasiones, por ejemplo, en el tema de justiciabilidad de hechos no se toma en cuenta, ¿no? Desafortunadamente, en muchísimas ocasiones la argumentación normativa es sobre las circunstancias presentes por su propia configuración, ¿no? Pero cuando lo enfrentamos, por ejemplo, con el tema de derechos, de principios, entonces sí hay que considerar esta visión más holística de la realidad. La otra es la idea de lo invisible, ¿no? De no tomar en cuenta no tomar en cuenta las otras identidades más allá de las identidades de una sociedad como la conocimos en sus orígenes, un estado como lo conocimos en sus orígenes, es un estado de tipo burgués, ¿no? Lo que hacía usted referencia a las personas blancas y con determinados criterios económicos, etcétera. Aquello que, sí, que no ha logrado cumplir de manera plena la Declaración de los Derechos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional y a nuestro nivel mexicano, ¿no? Entonces esto me recuerda es una problemática presente y me recuerda, por ejemplo, a la discusión que está el día de hoy sobre la cuestión del cambio climático y que se une a la visión holística hacia atrás, pero también, y por eso decía que es muy interesante las lecturas que se pueden dar hacia adelante, cuando hablamos del tema del cambio climático y el fenómeno intergeneracional, ¿no? La invisibilidad que hay para las generaciones presentes, o sea, las generaciones de minoría de edad corta, pero también a las generaciones no presentes el día de hoy y que van a tomar presencia en nuestro planeta en el tránsito del tiempo. Es una discusión importantísima que tiene que ver justamente también con ¿cómo lo podemos pensar? Esta corta visión normativa del Estado liberal, pero que nos obliga si es una visión corta, nos obliga a repensar justamente los patrones en los que se mueven los derechos humanos, ¿no? Entonces también, y sobre todo, sobre todo si hablamos, si a ello le introducimos lo que usted llama fenómeno complejo, ¿no? Que es no solamente la niñez y la adolescencia, sino el tema de género, ¿no? El tema de paridad en este sentido lo hace todavía aún más significativo sobre ello. Entonces, son algunas de las reflexiones que a mí me surgen cuando usted está platicando, nos está instruyendo, nos está educando sobre esta problemática el día de hoy presente y que debe de ser, por supuesto, que está siendo de alguna forma abordada, pero que todavía hay que redoblar esfuerzos para poder cumplir con todas aquellas promesas, o más que promesas, todas aquellas obligaciones que presentan los derechos para las diferentes individualidades que el día de hoy conforman nuestra sociedad, y el tema de género es una agenda muy pendiente y muy importante, ¿no? También le agradecemos que no solamente nos enseña de su conocimiento, sino nos da mayores fuentes de información, como cuando nos refiere a todo lo que ha trabajado la Suprema Corte, o lo que ha trabajado la Procuraduría, hoy Fiscalía, lo que podemos encontrar para poder profundizar en este conocimiento, ¿no? Entonces, algunas de mis reflexiones, que son todo lo que ha dicho es profundamente interesante, y estas son las que me llaman
significativamente la atención y que unen, digo, en este caso es interesante porque unen el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad, de nuestra sociedad mexicana como de nuestra sociedad mundial, ¿no? Eso sería algunas reflexiones. Tenemos a la maestra Mayra, que nos hace algunos comentarios. El primero dice que generalmente a las mujeres políticas se les conceptualiza como habilidades blandas. Luego hubo una reforma en la que se modificó que la referencia del varón por el término de hombre, y va de la mano con lo que señala la ponente, la idea de que se tiene de la mujer y del hombre, que el hombre ameritaba más respeto. Eso, ¿no? Entonces, lo fue haciendo en diferentes instancias de la plática, pero que está unida, por supuestamente, con esta temática. Maestra Verónica, no sé si quisiera usted hacer algún comentario final sobre ello. Sí, muchísimas gracias. Nada más como comentarios finales, abusando de su tiempo. Con el caso que puse en específico de Clara Brugada y de Omar Harfuch, lo que se cuestiona, por ejemplo, donde es violencia es cuando solo se cuestiona lo femenino. Es decir, se minimiza, ¿no? No, es que Clara Brugada quedó por la cuota, pero no se cuestiona la masculinidad. O sea, cuando pensamos en repensar las masculinidades y tenemos la frase de las mujeres, ¿no? Que se le hace a las candidatas mujeres. ¿Y cómo va a equilibrar la vida familiar, la política y la económica? O básicamente lo que se le dice, ¿no? ¿Y cuándo va a tener tiempo para cuidar a sus hijos? Una forma de repensar la masculinidad sería preguntar a los hombres cuántos pañales han cambiado de sus hijos. Y si nos dice, no, es que una vez cuando su mamá no estuvo le cambié el pañal. Bueno, ¿cuántos pañales creen que han cambiado las madres? O sea, cientos de pañales. Que tú hayas cambiado un pañal no significa nada, ¿no? Repensar las masculinidades es violencia cuando solamente el análisis va sobre las mujeres, ¿no? Sí, no, y que no tiene el mismo escrutinio el candidato masculino. Entonces, lo que yo les he invitado en algunos otros foros sobre las candidatas, específicamente las candidatas presidenciales, es que sí, ya sabemos que la puede apoyar tal o cual político. Sí, ya sabemos que tal o cual político le abrió la puerta. Tenemos que avanzar en el diálogo. Ya sabemos que es su hija, ya sabemos que es su esposa, ya sabemos que es su mamá. Ya quedó claro, todos los análisis políticos lo traen. Más allá de eso, o que al candidato opositor se le hagan las mismas preguntas, en igualdad de condiciones. Es decir, si va a tener tiempo, o sea, si la candidata va a tener tiempo para cuidar a sus hijos, o ha tenido tiempo, o cuánto tiempo los ha dejado solos, como si eso fuera un tache. Es decir, pues, ¿qué tiempo destina Omar Harfuch al cuidado de su madre? ¿No? Si pudiéramos pensar que incluso ya es adulta mayor. O cuánto tiempo la visita. O cuánto tiempo visita, si es que no estoy segura si ya está casado o no, o si tiene hijos. Y esa de repensar las masculinidades, y yo les haría esa pregunta, ¿no? Que ustedes pensaran sobre los debates, sobre qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Lo mencionaban algunos otros foros, ¿no? Sobre lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuántos pañales ha cambiado en su vida sobre sus hijos, ¿no? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su esquema de vacunación? Que eso se menciona como la carga mental de las mujeres. Es decir, cuando vemos una mujer en un puesto de dirección, sabemos que del 100% tiene que destinar 30% de su carga mental a la administración de su hogar, de su familia, de su propia salud. ¿Y cuánto tiempo le queda para ella? Cuando en el caso masculino, ese 100% lo tienen enfocado en la administración pública. Sin duda. Seguimos en el debate, ¿no? Sí, Muchas gracias a Mayra Bojorquez. Sin duda, esta pregunta es esencial. No habría manera de abordar esta problemática de manera correcta si no se introduce sustancialmente, ¿no? Es sustancial la pregunta, si no se introduce la pregunta de lo que usted muy bien señala como el repensar las masculinidades, ¿no? Importante. La última cosa que quería yo apuntar es cuando hace referencia al tema de las ratificaciones de los tratados. Eso también es significativo porque bueno, en algunos momentos puede haber una trampa, ¿no? En el que, bueno, inclusive el país puede ratificar un determinado tratado, pero no ratifica
alguna adhesión o sea, algún tratado adláter a ese tratado principal que no permite entrar a abordar determinados caminos jurídicos que pudieran tener o que pudieran generar para los estados mayor responsabilidad. Y estoy pensando específicamente en los famosos protocolos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del tratado de trabajadores migrantes o el tratado de derechos económicos, sociales y culturales, que pudieran ser potencializadores del abordaje de esta problemática, pero que por no haberse firmado, uno por no tener todavía el protocolo y el otro por no haberse firmado el protocolo, pues no se pueden aprovechar al máximo este tipo de instrumentos normativos. Y sin duda alguna, usted lo tenía en las primeras láminas, el papel, por ejemplo, de CEDAW ha sido fundamental para el desarrollo de los derechos en materia de paridad y en materia de género, ¿no? Hay muchos estudios que señalan cómo es de pionera en el manejo de las comunicaciones individuales, pero específicamente en el tema de reparaciones, ¿no? Lo que ha hecho este órgano, este comité especializado. Pues le agradecemos mucho, maestra Verónica, nos ha dado muchísimo para pensar esta plática, esta conferencia. Queda grabada en nuestras redes sociales y sin duda alguna, como se da como parte se me fue la cámara. Se da, un segundo, se fue mi cámara. A ver si ya regreso. Si no, la cambiamos. A ver. Bueno, ¿tú tienes algún problema con la... Ahí está. Se da dentro de un contexto académico, pues va a ser utilizado también como una fuente constante de referencia para poder instruir y educar a nuestras generaciones futuras. Muchas gracias, maestra Verónica, por su aceptación a participar en este evento. Ya de alguna forma nos dio también su aceptación para participar en uno próximo sobre también otro tema que es del cual tiene usted un dominio formidable, que es el tema, y que además es un tema sumamente delicado también para nuestro país, el tema de las desapariciones forzadas. Si quiere decir algún fondo sobre las finales, maestra Verónica. Muchas gracias. Yo creo que una forma de equilibrar en esta próxima contienda electoral el tema de la participación política de las mujeres, que a mí ya me parecería que es una triple carga, es decir, deben cuidar a los hijos, deben trabajar y además deben ser líderes, ¿no? Entonces, una forma de equilibrar este tema es, sí, existe participación política de las mujeres, pero también cuál es la participación doméstica de los hombres. ¿Cuál es la participación en el cuidado de los hombres? O sea, para equilibrar el tema, ¿no? Porque es femenino, ¿no? Y lo que tiene que hacer y lo que tiene que sobrepasar y el bache y el muro que tiene que saltar, pero entonces lo masculino, ¿cuándo va a participar? Es decir, si vamos a tener los debates sobre la participación política de las mujeres, también debemos generar los debates sobre la participación doméstica y del cuidado de hombres. Es decir, la teoría del nombramiento, nombrar el tema, equilibrar el tema. Es decir, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas a participar? Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta plática. Queda en nuestras redes sociales. Le vamos a estar dando constantemente publicidad, retransmitiéndola. Y pues que les deseo que tengan, maestra Verónica, que tenga usted de nuevo mi agradecimiento, que tenga usted un formidable día y a todos los que nos acompañaron también. Que esté muy bien y hasta luego.